Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué placer saludarles. Bienvenidos a compartir aquí en Cautiva 101.3 en San Fernando nuestro encuentro con el COM, en el ADN de las nuevas generaciones, el COM, todo en computación y al mejor precio. El COM, Manuel Rodríguez 689. Los fines de semana hay un buen espacio en la ciudad y ese es Espacio Claustro, para disfrutar, para pasarlo bien, gratos y mejores momentos en tu Espacio Claustro, O'Higgins 862. Atención, redoble de tambores. ¿Cómo está don Ricardo Neumann? Gusto de saludarlo. Muy bien, don Jaime, como día lunes, con un poquito de frío, pero con toda la energía. Se me quedó pegado eso de redoble de tambores. Como teníamos visitas del circo que está en San Fernando, se me quedó pegado. Está bien, pues. Y lamentablemente hoy en día a veces la política tiene mucho de circo. Pero no, es que el circo... Con respeto sí, al circo. Al circo. Con respeto al circo. Al circo. Con mucho respeto. Oiga, lamentablemente tuvimos un fin de semana con mucha tragedia en la región de O'Higgins, que afectó directamente las labores a los trabajadores de Teniente, pero no trabajadores de Codelco. Ojo, de empresas contratistas, pero bueno, son mineros igual. Exactamente. Más allá del tema de la subcontratación, que ya de por sí es un tema que yo creo que hay que revisar junto con los protocolos de seguridad, sí. Que ese día donde tembló, y sabemos que en Chile tiembla. Sí, harto. Bueno, efectivamente fallaron todos los protocolos y a partir de eso hay 6 muertes que lamentar, y justamente yo quiero partir por ahí, mandar un respetuoso y cariñoso saludo, las condolencias a las familias de los mineros fallecidos. Y quiero, de hecho, decir sus nombres, porque yo creo que muchas veces se habla de los 6 mineros fallecidos, y yo quiero hablar directamente de Paulo Marín Tapia, de Gonzalo Núñez Carioca, de Alex Araya Acevedo, de Carlos Arancibia Valenzuela, de Jan Miranda Ibaceta, de Moisés Pavés Armijo. Y creo que es importante decir sus nombres porque no Chile son le debe números. Mucho a la minería, y Chile le debe mucho a los mineros, y los mineros no son estadísticas, no son números, son personas. Algunos de ellos eran padres, esposos, hijos, hermanos. Y ese es el punto, tal como usted dice, no son números, esto no es solamente una estadística, son vidas que se pierden, y la verdad es que el manejo comunicacional que ha tenido el gobierno en relación a este punto, donde algunas familias de hecho estaban alegando hace algunos días que se enteraron del fallecimiento de sus hijos por la prensa. Vieja costumbre. Sin ningún tipo de deferencia de humanidad en algo tan terrible como la muerte de un hijo. Era una madre la que estaba diciendo esto. Y también inevitablemente es imposible no comparar la manera en que gestiona los problemas este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, con la manera en que, por ejemplo, el año 2010 el gobierno de Sebastián Piñera gestionó la tragedia, el accidente en Atacama de los 33 mineros, que en esa oportunidad tuvo un final feliz. Hoy día estamos con 6 cruces, en el 2010 pudieron haber sido 33, y a mí se me vino a la cabeza muy claramente una frase del presidente Piñera cuando ocurrió la tragedia, y todavía obviamente no se sabía que se iba a poder salvar a los mineros, que decía: da lo mismo si hay 1, 6, 33 o 50 mineros encerrados en el corazón de la tierra. La dignidad de la vida humana hace que las personas sean un fin en sí mismo, y por lo tanto el gobierno iba a gastar todos los recursos, toda la coordinación y toda la gestión para rescatar a esos mineros que estaban atrapados. Qué distinto es ver ese tipo de actitud, que es una actitud tan coherente con la dignidad humana, con el valor de la vida humana, viendo y comparando y contrastando con la lamentable forma en la que el gobierno de Gabriel Boric se ha comportado, sobre todo especialmente en el tema comunicacional con las familias de los fallecidos. Hay un tema que a mí me llama la atención, y esto no es hacer leña del árbol caído o hacer críticas por criticar. Nosotros sabemos que el mineral Teniente, en la profundidad de sus excavaciones, los túneles que ya existen, son más de 4.000 kilómetros de túneles. Alguien en esta vida, desde hace mucho tiempo, debió haber previsto que una situación así podía ocurrir, que un temblor, para nosotros un 4.2 es como normal. Es como normal. Es parte de lo que deberían considerar cualquier protocolo de seguridad. Claro, pero debemos considerar que el mineral tiene túneles, que la montaña tiene espacios grandes, gigantescos, que no es algo sólido, que puede, cualquier movimiento puede derrumbarse, puede romper la plataforma que sustenta un túnel del otro. ¿Por qué hoy día recién
el presidente de Codelco, el señor Pacheco, dice, vamos a buscar una asesoría internacional. ¿Por qué no se hizo antes, cuando ya desde el 2010 y el 2023 se les avisó a través de los sindicatos de trabajadores que habían problemas? Porque lamentablemente, y bueno, en Chile somos muy así, esperamos que pasar la desgracia para reaccionar. Para que se pueda reaccionar, y bueno, muy especialmente en un gobierno que yo creo que es conocido ya a estas alturas, terminando el gobierno de Gabriel Boric, por la forma deficiente y negligente que tiene para administrar las cosas importantes del país. Bueno, justamente tuvimos que esperar que ocurriera una desgracia, la peor tragedia que ha sufrido Codelco en 35 años. El último accidente que tuvo Codelco grave fue el año 90. Y bueno, efectivamente, como usted decía, hace mucho tiempo habían denuncias de faltas de protocolos de seguridad, de refugios que estén operativos. Y yo creo que aquí finalmente esperemos que se responda, porque muchas veces esto es hoy día el titular. Por supuesto que hoy día estamos todos acongojados, sobre todo nosotros en la región de O'Higgins, claro. Esto ocurrió en nuestra región. Pero después de los días pasan otros titulares, pasan otras cosas, el gobierno se manda otro chascarro y se nos olvida que aquí hay 6 personas que murieron. Y más que duelo nacional, que efectivamente el presidente Boric decretó, hasta mañana, y se necesitan responsabilidades y sanciones claras. Así que lamentable que en Chile todavía tengan que pasar las desgracias para que el Estado, el aparataje estatal, haga mover su burocracia grasosa. Ojalá eso no fuera así, pero bueno, así ha sido. Y nuevamente no olvidar que aquí hay personas que fallecieron, y un saludo, un abrazo y mis condolencias más profundas a las familias involucradas. Y por último, en este tema, otra negligencia: les avisan a la familia que los cuerpos serán entregados rápidamente. Y nos enteramos ayer tarde y hoy en la mañana de que se dieron plazo hasta el viernes, porque los cuerpos están desmembrados. No. Primero les dicen que están que están enteros y que los van a comenzar a entregar, y después les salen con este cuento. Y emotivo el funeral del minero en Illapel. Qué maravilloso cuando un pueblo sale en masa a despedir a uno de los suyos. Y más emotivo, no sé, por lo menos a mí me emocionó ver esa carroza antigua, como se sepultaba antiguamente en nuestra ciudad también a nuestros deudos, tirada por un caballo, con un cochero riguroso de negro y con un guía adelante de la carroza. O sea, son escenas que podrán a algunos llamarle la atención en forma curiosa. A mí me llama la atención de la solidaridad del pueblo. Efectivamente, y la importancia que tienen las tradiciones y los rituales de este tipo. Además, era corralero. Exactamente. Y no es irnos en las tradiciones en el sentido, digamos, corralero, en fin, que por supuesto son importantes, sino que en un país en donde estuvimos muy cercanos a que destruyeran finalmente eso que nos hace comunidad. Nuestra historia estaba en pugna para el estallido social, por eso se derrumbaban las estatuas. Las iglesias se quemaban, sí. Que más allá de la religión que tenga uno, las iglesias son espacios de comunidad, porque uno va a reunirse en función de una historia en común. La minería para Chile, creo yo que es de esos espacios que identifican a todos los chilenos. Todos sabemos que la minería, y muy particularmente el cobre, como se dice desde el colegio cuando uno toca estudiar, el sueldo de Chile. Sí. Y bueno, los mineros y los trabajadores que arriesgan sus vidas, que no deberían tener que arriesgarla, justamente por esta labor, qué lindo que se les reconozca con estas tradiciones que yo creo que hay que rescatar, porque finalmente fortalecen el sentido de comunidad. La minería es un orgullo nacional, pero no puede ser a costa de la vida de los mineros. Yo creo que hoy más que nunca el gobierno debe demostrar que escucha, que acompaña, que actúa, que es empático. No puede ser que las familias se tengan que enterar que un hijo muere por la prensa, y que ojalá ese dolor de las familias, y con esto termino la reflexión, don Jaime, sí, se convierta en un punto de inflexión y no en otra estadística olvidada de otro accidente más que ocurre por falta de protocolo y negligencia en la cadena de responsabilidad que tiene el Estado. Los viejos, como se llaman los mineros entre sí, ojalá no tengan miedo de volver a trabajar. Ojalá que puedan volver cuando existan las seguridades absolutas y la tranquilidad que ellos pueden tener para volver a su trabajo. Esperemos, porque es una actividad esencial para Chile, y hoy día creo que la gran parte de actividades esenciales para Chile que Chile necesita para crecer, para desarrollarse, sí, para abordar necesidades públicas, ya con la permisología, ya con los impuestos, ya con la burocracia estatal, están medias ahogadas.
bueno, que no sea la minería otra actividad más que se estanca por culpa de la negligencia de este gobierno. Don Ricardo Neumann, aún hay patria, ciudadanos. Aún hay patria. Y qué bueno, digamos, pasar el trago amargo de la primera conversación que tuvimos en relación a la tragedia en el Teniente, con una frase que creo yo que justamente sirve para levantar el ánimo, para ver un horizonte, aunque sea lejano, de esperanza. Manuel Rodríguez dijo: aún hay patria, ciudadanos, después del desastre de Rancagua, cuando se creía que todo estaba perdido absoluto. Se creía que la libertad, la independencia de Chile era simplemente un sueño perdido en Rancagua. Manuel Rodríguez, nuestro Manuel Rodríguez, yo lo digo orgullosamente como colchagüino, le dijo fuerte y claro a los patriotas que creían que todo se había derrumbado: aún hay patria. Y yo creo que hoy día, año 2025, estamos obviamente haciendo la analogía en una situación de desastre, en una situación de un Chile que está estancado, un Chile donde la libertad y la esperanza también se nos ven alejadas. Muy probablemente un sentimiento similar al que reinaba en Chile después del desastre de Rancagua. Pero pese a eso, aún hay patria. Mientras hayan chilenos esforzados que se levanten temprano para trabajar, mientras hayan mineros que se saquen la mugre por nosotros, mientras hayan madres que se desnuquen por el futuro y la esperanza de la educación de sus hijos, mientras haya comunidades que se ayuden entre sí, aún hay patria. La patria no está en el Estado, la patria no está en los políticos, la patria está en las personas. Y creo que si bien hoy día en Chile efectivamente estamos viviendo momentos difíciles, momentos duros, creo que hoy día más que nunca hay que decir fuerte y claro: aún hay patria, porque Chile tiene muchas cosas buenas y porque el ADN chileno está forjado en el rigor de terremotos y desastres naturales. Y pese a eso siempre hemos podido volver a levantarnos. Hoy día estamos viviendo un terremoto, un desastre, es un mal gobierno, un Estado que no facilita las cosas a las personas, pero Chile sabe cómo volver a levantarse, y en eso yo convencido digo: aún hay patria, y ese es nuestro eslogan. Sí, por eso iba para allá. Hay un convencimiento absoluto, digamos, de aún hay patria, con esa esperanza, con esa ilusión de que todo puede volver atrás. A ver, no estoy hablando de que como sociedad volvamos atrás, sino que esa esperanza que el chileno tuvo, que la ha ido perdiendo, se puede recuperar. Exactamente. Yo creo que más que volver atrás es ir adelante con un sentido de optimismo, con la convicción de que los chilenos estamos para cosas grandes y que de hecho cuando estamos unidos logramos grandes cosas. Cuando se sale de la polarización que hoy día lamentablemente nos tiene hasta medio curados de espanto, saber que hay un futuro esplendor, como dice nuestro himno nacional, si es que efectivamente creemos en nuestra capacidad de trabajar unidos por una patria que aún puede ser libre, que aún puede ser grande, que aún puede salir de este estancamiento económico, laboral en el que vivimos, con tasas de desempleo gigantescas, donde hoy día los jóvenes egresados tienen un 16% de desempleo. En fin, yo creo que no es momento de empezar a enumerar las situaciones difíciles que tenemos. La gente que nos escucha las tiene súper claras. Ellos saben mejor que nosotros. Exacto. Lo que les pasa. Es momento de mirar las elecciones de noviembre, presidenciales por supuesto, pero también las elecciones parlamentarias como una oportunidad tanto más importante que ello, y como una oportunidad para cambiar el rumbo a un Chile que puede salir adelante, porque aún hay patria. Y a mí me gusta mucho, salió espontáneo esto, porque me pasaba justamente en conversa, muchas veces incluso con usted, que yo creo que usted es la persona con la que yo más converso, hasta mi señora me alega. Conversamos mucho. No es conmigo. No es conmigo. Y en ese sentido, claro, uno, sobre todo cuando está a puertas de una candidatura política, cuando es de oposición al gobierno, y cuando un gobierno como el actual gobierno de Gabriel Boric es tan malo, por supuesto que uno cae muy fácilmente en articular un discurso desde la crítica, porque es muy fácil criticar a un gobierno malo, y efectivamente este gobierno es muy malo. Lo dijo Camila Vallejos en una de sus últimas alocuciones: es fácil criticar desde la oposición. Bueno, ese es el rol de la oposición, digamos. Claro, pero ella... y a ella obviamente no le gusta. Pero ella fue opositora, y férrea opositora. Y ella no solamente criticó con ideas, criticó desde la calle. Sabemos lo que pasó ahí. Le negaron todo en temas de leyes que hoy día se atribuyen a ellos. Venían desde gobiernos anteriores, le negaron el agua. Ellos, cuando fueron a oposición, llamaron a destruir el país, pero se sentaron en el poder
Y alegan cuando y alguien alegan les cuando dice que las alguien les cosas dice están algo, mal claro, hechas. y lamentablemente las siguen haciendo mal. Evidentemente hay un rol en la oposición de criticar cuando las cosas están mal hechas. Y evidentemente este gobierno ha hecho las cosas mal y, Claro. y yo cada vez que puedo creo que es parte de la responsabilidad de estar en un rol de responsabilidad, digamos, de vocería, como lo estoy yo y como Claro. lo voy a estar en mi candidatura a diputado. Bueno, criticar las cosas que están mal, pero también es muy fácil quedarse estancado solamente en la crítica. Nada más. Y yo creo que hoy día Chile necesita, por supuesto, cambiar el gobierno, cambiar el estilo de esta izquierda radical que nos tiene totalmente estancados, pero también Chile necesita esperanza. Y el Aún hay Patria salió espontáneamente, porque el Aún hay Patria es una frase que de hecho nosotros los chilenos, sobre todo los colchagüinos, con la figura que tenemos de Manuel Rodríguez, también en San Vicente, también en Nancagua, o sea, en todas las comunas hay ese dicho casi que inconsciente y arraigado que cuando las cosas están mal, bueno, hay que echarle para adelante y decir Aún hay Patria es parte de las cosas que nosotros decimos. Aquí antes ser de esta zona de Colchagua, Cachapoal al sur, ser chileno, ser colchagüino, colchagüino era principalmente, después nació Carnacal y todo lo demás, era ser 2 veces chileno. Es compartir la esperanza de Manuel Rodríguez, que incluso después del momento más difícil de la independencia, que por algo se le dice desastre de Rancagua, Claro. somos capaces de decir, pero estamos para cosas grandes, aún podemos darlo vuelta, aún hay patria ciudadano. Entonces, por eso le digo, cuando me encanta que el Aún hay Patria haya salido espontáneamente, porque evidentemente uno de mis roles en los medios, y yo lo hago también en Radio Agricultura, en Sin Filtros, para qué decirle, y yo estoy allá de panelista, bueno, es criticar, obviamente, es denunciar cuando las cosas están mal hechas. Pero también creo yo que es dar esperanza real a partir de propuestas concretas, y ahí el Aún hay Patria sirve para no desconocer que estamos en un desastre, pero para decir que Chile está para grandes cosas y aún se puede mirar el futuro con esperanza. Y mirándolo desde el eslogan mismo, desde la frase de campaña, desde esa cuña que apoya y que fortalece un discurso. Aún hay patria, ciudadano. ¿Qué le dice la gente en la calle a usted de esta esperanza? Que esa frase nos puede llevar a abrir, nos abre la esperanza y la ilusión de un país mejor. ¿Qué la gente le dice? Bueno, yo le he dicho muchas veces que una de las cosas que a mí más me gusta de poder, entre comillas, estar en campaña es, sobre todo en esta etapa donde todavía no parte formalmente la locura de una campaña, todavía hasta el 18 de agosto nosotros somos precandidatos, es poder recorrer y tener el tiempo para recorrer con la calma que te permite escuchar y conversar como corresponde. Y es justamente a partir de esa escucha activa, de esas conversaciones que hemos tenido por las 20 comunas del distrito, que nos hemos ido dando cuenta de que en Chile efectivamente hay muchas cosas malas, pero que la gente no pierde la esperanza. Y por eso yo le decía que este eslogan salió un poco espontáneo, de lo que dice la gente. Pese a que la mayoría de ellas tienen que ver con necesidades profundas, reales, con frustraciones, en fin, siempre está esa actitud. Y yo naturalmente empecé a decir, bueno, pero casi que como para echar para arriba, pero aún hay patria. Y la gente le sale una sonrisa, porque de verdad siente que hay una patria. Y por eso le digo que fue una forma bonita de que saliera el eslogan, porque salió justamente de este sentido de que las cosas no están bien, pero que todavía podemos echarle para adelante. Aún hay patria, hay una esperanza, aún hay ilusión. Exactamente, y para mí el eslogan de campaña, a mí me gustan mucho estas cosas. Acuérdese que yo, además de abogado, me gusta mucho el tema retórico, soy actor, me especialicé en dramaturgia. El eslogan de campaña no es un eslogan de campaña. Quizás para muchos políticos el eslogan de campaña es como una cosa así media accesoria, como el cacho que hay que inventar. Para mí realmente tiene que ser una frase que refleje la esencia de lo que uno quiere transmitir al momento de decirle a las personas con las que uno creció, además, porque yo soy de acá, yo soy candidato y esto es lo que quiero hacer. Entonces la Aún hay Patria para mí en ese sentido no es solamente un eslogan, una cosa así como marginal, publicitaria, sino que es derechamente una frase que refleja la esencia de lo que nosotros queremos transmitir. Queremos, por supuesto, ser muy críticos, duros e implacables con lo mal que lo está haciendo este gobierno, pero al mismo tiempo queremos proponer un horizonte de esperanza, porque Aún hay Patria. Y eso surge de Aún hay Patria. Yo creo que también un poco te surge, te nace del hecho de haber estado en la primera construcción de una nueva constitución donde se pensaba desmembrar el país, donde íbamos a tener no sé qué íbamos a hacer.
en donde los animales, los conejos, los perros, los gatos, iban a ser primero que el hombre, que el ser humano. Era más importante un perro que la bandera nacional, que el escudo que nos dio la fuerza de la formación de la patria. Y tantas otras cosas, desmembrar Chile en distintos sistemas de justicia, destruir la igualdad ante la ley, porque ahora el estatuto jurídico al que iba a adscribir cada persona iba a depender de la etnia, de la raza con la que uno se identificara, la destrucción total de la institucionalidad chilena con la eliminación del Senado, en fin. Sí. Creo que justamente ahí se habría perdido, ya no habríamos tenido patria. Que fue una oportunidad. Ahí se perdía la patria. Fue una oportunidad histórica perdida. Afortunadamente. Fue una oportunidad histórica perdida, afortunadamente, porque, claro, el mamarracho, como se le dice, era eso, un mamarracho. Pero imagínense, teníamos la oportunidad de hacerlo bien, po. Pero no querían hacerlo bien. Y no se hizo bien porque esa instancia la capturó una izquierda radical que, más que hacer una buena constitución, básicamente todo esto era una fachada para tomarse de las reglas del juego, las más esenciales de todas, que son las reglas constitucionales, y hacerse del poder. Y no construir un futuro común para todos los chilenos, sino que más bien construir un futuro donde ellos fueran los que mandaran, con reglas propias, haciendo el rayado de cancha a ellos, como les conviniera, para quedarse y perpetuarse en el poder, para destruir la democracia finalmente. Y por eso digo que hubo una oportunidad perdida que generó mucha frustración, porque yo recuerdo las expectativas y la esperanza que levantó el proceso constituyente. Bueno, usted le pasó un papelito a la gente, usted hizo una cancha, dijo, aquí están las bases, de aquí construimos. Y por eso yo, de verdad, soy convencido de que los eslogans de campaña no son solamente eso, sino que son conceptos ¿El sentido de la campaña? Del sentido de la campaña. Nosotros en la campaña constituyente pasábamos una constitución en blanco y el eslogan era seamos todos constituyentes, porque yo básicamente, como abogado constitucionalista, quiero ser un representante, un traductor de los sueños que ustedes ven a través de una constitución. Claro. Bueno, hoy en día, en un país que no ha sido capaz de levantarse desde esa época, con todas las frustraciones, con 2 procesos constitucionales frustrados, bueno, hoy día ya yo creo que el desastre es bien evidente, no hemos podido salir del hoyo, pero la frase "aún hay patria" es muy importante. Señor, fue un placer conversar con usted hoy. Muchas gracias a usted. Ustedes también, muchas gracias por haber compartido nuestro encuentro junto a don Ricardo Neumann Martín, precandidato a diputado por nuestro distrito 16. Muchas gracias. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.